Entre los años de 1917 y 1934, la Revolución Mexicana vivió un periodo de institucionalización. Dicha etapa comenzó el 5 de febrero de 1917, al ser promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de entonces, empezó la creación de las primeras instituciones postrevolucionarias. Dentro de este periodo se ubican los gobiernos de Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Al concluir la Revolución Mexicana, la vida política de nuestro país estuvo dominada por los caudillos. Estos jefes políticos y militares formaron ejércitos durante la Revolución y acumularon prestigio y poder. Uno de los caudillos, Venustiano Carranza, logró establecer el régimen constitucional, pero no pudo crear instituciones políticas fuertes que garantizaran una sucesión presidencial pacífica. Cuando iba a terminar el periodo presidencial de Venustiano Carranza, se desató una lucha entre los candidatos que aspiraban a ocupar ese puesto político. Al no existir un acuerdo entre los caudillos sobre quién sería el candidato presidencial, sobrevino una rebelión armada. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta firmaron un plan en Agua Prieta, Sonora, y desconocieron el gobierno de Carranza. En 1920, don Venustiano fue asesinado y los rebeldes tomaron la dirección del país. Una vez nombrado presidente interino, Adolfo de la Huerta tranquilizó los ánimos y preparó el camino para las elecciones presidenciales de 1920. El triunfador fue Álvaro Obregón, quien trató de consolidar de inmediato las expectativas de la revolución. Obregón continuó con la reconstrucción del país. Se repararon las vías de comunicación, hubo fomento a la actividad agrícola y ganadera, se distribuyeron tierras a los campesinos y se atendieron algunas demandas obreras. Bajo su régimen comenzó la reforma agraria y se expropiaron haciendas. Asimismo, se permitió la creación de sindicatos. Uno de los aciertos del gobierno obregonista fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Bajo la dirección de José Vasconcelos, la Secretaría puso en marcha un ambicioso proyecto educativo. Vasconcelos efectuó intensas campañas de alfabetización. Trató de incorporar a los indígenas a las escuelas rurales y técnicas, formó bibliotecas populares públicas y promovió la creación artística. A pesar de las numerosas obras realizadas por Obregón, poco pudo hacer para el fortalecimiento de las nuevas instituciones. Al acercarse la sucesión presidencial, surgieron nuevos levantamientos. El motivo fue una disputa por la candidatura entre Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Las organizaciones de obreros y campesinos, junto con Obregón, apoyaron al general Calles. Los de la huertistas, inconformes con la decisión, se levantaron en armas. Los rebeldes fueron derrotados y el 1 de diciembre de 1924, el general Plutarco Elías Calles asumió la presidencia de la República. Uno de los primeros actos de la gestión de Calles fue la profesionalización del ejército y su adhesión incondicional al presidente. El nuevo mandatario centralizó el poder para organizar política, económica y socialmente a la nación. Asimismo, intentó conciliar las diferencias entre los grupos gobernantes, el ejército y los obreros organizados. En el campo, impulsó la construcción de presas, obras de riego, el fraccionamiento de latifundios en pequeñas propiedades y la creación del Banco Agrícola. En el terreno financiero, fundó el Banco de México para organizar la economía y regular la circulación de billetes. Un grave problema durante la administración callista fue la rebelión cristera, originada por conflictos entre el gobierno laico y la Iglesia Católica. En 1926, la Iglesia se manifestó inconforme con la Constitución de 1917 y pidió a sus fieles desobedecer esa ley. Tras intentar negociar con los obispos, el gobierno decidió cerrar escuelas y seminarios religiosos y limitar el número de sacerdotes y de templos. La Iglesia respondió suspendiendo el culto en los templos. La Liga de Defensores de las Libertades Religiosas llamó a los fieles católicos a luchar contra el Estado. Miles de campesinos se levantaron en armas al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y pelearon contra el gobierno durante 3 años.
Finalmente, se estableció un acuerdo. La Iglesia reanudó el culto, aceptó la Constitución y se comprometió a respetar las disposiciones de las autoridades. Cuando los tiempos electorales se acercaban, Álvaro Obregón reapareció en la vida pública y se postuló nuevamente como candidato presidencial. Ante la tentativa de reelección, surgió un movimiento opositor encabezado por los generales Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. La insurrección terminó en 1927 con el fusilamiento de Serrano y el asesinato de Gómez. En su último informe presidencial, Calles advirtió de la necesidad de poner fin a la época de los caudillos. México, dijo Calles, debe pasar de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes. Obregón ganó las elecciones de 1928. Antes de iniciar su segundo mandato, fue asesinado por un joven caricaturista en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México. Los obregonistas sospecharon que Calles había participado en el asesinato del caudillo. Para evitar enfrentamientos, el presidente Calles convocó a los jefes revolucionarios a la unidad. Buscó terminar con la inestabilidad del gobierno y propuso el nombramiento de un presidente interino capaz de reconciliar a todos los grupos. El elegido fue Emilio Portes Gil, quien asumió la presidencia en diciembre de 1928. Detrás de las decisiones políticas permanecía el expresidente Calles, a quien llamaban jefe máximo de la revolución. Calles decidió terminar con las rencillas y la anarquía de las contiendas presidenciales, asegurar la no reelección e institucionalizar el poder político. A fin de alejar el fantasma del cuartelazo que aparecía en cada elección, fundó el Partido Nacional Revolucionario, donde se aglutinaron las fuerzas de la revolución. Durante los 14 meses de su mandato, Portes Gil enfrentó problemas como la huelga estudiantil por la autonomía universitaria y la organización de las elecciones presidenciales. A principios de 1929, Calles convenció a los altos mandos militares para que permanecieran ajenos al proceso electoral. A pesar de las negociaciones, el 3 de marzo de 1929, José González Escobar encabezó un nuevo levantamiento armado. La rebelión, que rechazaba la injerencia de Calles en el gobierno, fue derrotada rápidamente. Aunque los caudillos se unieron en torno de la figura de Calles, los problemas continuaron cuando el Partido Nacional Revolucionario buscó al sucesor de Emilio Portes Gil. Aspiraban a la candidatura el ingeniero Pascual Ortiz Rubio y José Vasconcelos, exsecretario de Educación Pública. El candidato oficial fue Ortiz Rubio. Vasconcelos participó como candidato independiente. Ortiz Rubio ganó las elecciones. Los partidarios de Vasconcelos pusieron en tela de juicio el proceso. Hubo brotes de violencia y algunos vasconcelistas murieron. Finalmente, Ortiz Rubio subió a la presidencia para el periodo de 1930 a 1934, aunque solo cumplió 2 años de su mandato. La presencia de Calles detrás del poder dificultó la gestión de Ortiz Rubio, quien renunció a su cargo en 1932. El Congreso nombró presidente sustituto a Abelardo Rodríguez, quien gobernó hasta 1934 en medio de crecientes exigencias de los trabajadores del campo y la ciudad. Con el gobierno de Abelardo Rodríguez se cierra el periodo histórico conocido como el Maximato. Durante el Maximato, los presidentes estuvieron subordinados a la dirección política de Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución. Los secretarios de Estado y muchos gobernadores acudían a él para tomar decisiones, pasando sobre la autoridad del presidente. En el periodo de institucionalización de la Revolución Mexicana, se crearon algunas de las instancias que sostendrían el desarrollo nacional hasta nuestros días.